especialmente vamos a tratar de pensar distintos modelos posibles para la integración. Estas jornadas son organizadas por el Centro de Referencia Chumonet y el Departamento de Derecho Público 2. El día de hoy nos van a exponer diversos temas de la integración regional. Que tenemos aquí. En primer lugar voy a presentar al doctor Pisolo. Me da un placer y orgullo titular de nuestra materia, de Derecho de Integración. El doctor es director del Departamento de Derecho Público 2, titular de la materia de Derecho de Integración Regional en nuestra casa de estudios, titular de la materia de Derechos Humanos, punto en Derecho Constitucional, y es el coordinador del Centro de Referencia Chumonet y es catedrático por Chumonet por la Unión Europea. Luego nos va a poner también otro tema relativo a la integración regional, el profesor Tipo Vitatore, profesor en Derecho a la Integración. Y bueno, a continuación le doy la palabra a Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, bueno, me enorgullece que sea la 28ª jornada. La primera la hemos hecho en el año 2010, si no me equivoco. Y por otro lado, agradecerle la convocatoria al doctor Pisolo, que nuevamente nos visita en nuestro curso. Y también me enorgullece volver, después de toda la emergencia sanitaria que atravesamos, nuevamente a las actividades presenciales. Y que gracias a esta emergencia sanitaria, al día de hoy, las podemos desarrollar de forma bimodal, como lo estamos haciendo adentro de un aula de la facultad, algo que era inesperado hace unos años atrás, llevarlo adelante de esta forma. Las jornadas de hoy van a versan sobre dos tipos de modelo de integración, que es algo que también nosotros venimos ya trabajando en nuestro curso. Y hoy voy a desarrollar algunos aspectos un poco más específicos en lo que hace al modelo intergubernamental, y el doctor, con su gran expertise en lo que es el derecho de la Unión Europea, va a hacer foco en este tipo de procesos regionales. Voy a explayar brevemente, la verdad que es un orgullo que esté el doctor, así que voy a dar algunas 4 o 5 conceptos, más que nada para abrir al debate luego de las preguntas e inquietudes que tengan tanto por la sala de Zoom como los estudiantes que están presentes y colegas. El modelo intergubernamental, recordemos que avanza con principios básicos del derecho internacional público, que son los de colaboración y de coordinación, pero que tienen su base y su sustento en el respeto al derecho a la soberanía de los estados. Recuerden que luego de la Segunda Guerra Mundial hablamos de este concepto de soberanía que está despersonalizado, donde según el esquema, según el proceso de integración regional externo, vamos a despersonalizar este concepto de soberanía y vamos a ceder, en algunos casos, el ejercicio de las competencias soberanas. Uno de los primeros libros al cual yo tuve acceso cuando empezamos a dictar esta materia es la tesis doctoral del doctor Pisolo, que ustedes ya la han utilizado, donde analiza muchísimas cosas en cada uno de los 4 procesos principales y los que fueron emergiendo también a lo largo de los años, donde a partir de este quiebre del concepto de soberanía, desarrolla lo que fue su tema de tesis doctoral en cuanto a la fórmula de atribución del ejercicio de competencias soberanas mediante 2 categorías conceptuales, que son las fórmulas habilitantes y las fórmulas detonantes. Yo voy a hacer foco en lo que es básicamente en las fórmulas detonantes que ponen un límite, un respeto o un freno al modelo de integración regional, donde no voy a permitir incorporar directamente la normativa derivada que emana de las instituciones que tengan capacidad de decisión en ese proceso regional. Y volviendo a lo que es el modelo intergubernamental, estas instituciones se enmarcan dentro de lo que es la cooperación internacional. Recordemos que en el modelo intergubernamental nos basamos en un concepto básico del derecho de integración que tiene por objeto la conformación de acuerdos de asociación y de cooperación entre estados
en pie de igualdad y en igualdad de condiciones. Esto también es otra característica fundamental, ¿sí? Porque acá van a tener un rol fundamental los estados y la forma en la cual van a conformar las instituciones y van a expresar su voluntad. En este principio de cooperación internacional se basa también en lo que es la reciprocidad por parte de los estados, y no hay una autoridad, superior por encima de los estados. El modelo intergubernamental se puede presentar como dos variantes. Primero, en sus etapas más iniciales, vamos a arrancar con una cooperación bilateral entre dos estados, y ya cuando son más de dos estados, hablamos de una cooperación multilateral. Las instituciones del modelo intergubernamental basan su sistema de toma de decisiones en la regla de unanimidad o consenso. Esto quiere decir que no tiene que haber, ninguno de los estados se tiene que expresar de forma negativa o rechazar, ¿sí?, la normativa o el punto o el tratado o protocolo o normativa derivada, como un órgano con capacidad decisoria, que quiera que estén expresando su voluntad los estados. Por lo cual los estados se guardan para sí el derecho a veto en el esquema, en el modelo intergubernamental. Y esto genera en un proceso de integración regional un efecto paralizador. ¿Por qué? Porque no me va a permitir desarrollar normativa derivada con capacidad vinculante como pasa en el modelo, ¿sí?, supranacional. Adentrándonos en lo que es el Mercosur, un modelo clásico de derecho de integración, donde se desarrolla claramente un modelo intergubernamental, donde no tenemos un sistema jurisdiccional, sino que tenemos un sistema de resolución de controversias, lamentablemente, donde las resoluciones que dictan son laudos, no son sentencias, no van a tener carácter ejecutivo, a pesar de la obligatoriedad o medidas como las medidas de efecto o exacción equivalente que establecen los protocolos específicos y reglamentos sobre el funcionamiento del Tribunal Permanente de Revisión y del Tribunal ad hoc del Mercosur. Aracelis Mangas Martín al respecto dice, describiendo el Mercosur, que como modelo intergubernamental dice, a lo sumo hay una renuncia a ejercer individualmente derechos soberanos, ¿sí? Hay una renuncia abdicativa sin trasladar a un tercero las competencias, ejerciéndose con plenitud la soberanía en el seno del Mercosur. La autolimitación sufrida es la propia de todo tratado internacional clásico. Creo que esta frase, esta definición que hace, esta visión que tiene Araceli Mangas sobre el Mercosur, realmente describe su situación actual. ¿Por qué? Porque no se excede el ejercicio de competencias soberanas, sino que los estados forman parte activamente de las instituciones intergubernamentales y lo que va a generar es mantener el control por parte de los gobiernos al participar en las instituciones gubernamentales, pero a su vez evitan el aislamiento en la toma de decisiones. Recuerden que al tener una fórmula constitucional detonante en el modelo intergubernamental, necesito la incorporación, necesito un trámite posterior que lo incorpore a mi ordenamiento jurídico interno. Pero en Latinoamérica también, y con esto plantea, el doctor también lo plantea y lo desarrolla claramente en su libro, habla de este modelo intergubernamental con algunos matices, porque tenemos esquemas como el SICA o el CARICOM, que son claramente intergubernamentales, pero que tienen un poder jurisdiccional, que dicta sentencias que tienen carácter vinculante y que van a poder ser, y son susceptibles de ser ejecutadas. Entonces, sí tenemos una estructura que es netamente intergubernamental, tenemos el SICA resuelve, por ejemplo, uno de los problemas que no resuelve la Unión Europea en lo que es el sistema le cede todo lo que es al sistema interamericano de derechos humanos, le cede la competencia específica y interpreta y emite resoluciones y sentencias sobre el resto de las temáticas del proceso regional.
Y por el otro lado también tenemos la Corte de Justicia del Caribe, donde aún se acentúa aún más la estructura intergubernamental, y con este matiz también de que los países que forman parte, los estados que forman parte del Commonwealth, tienen esta instancia de apelación directa como una salvedad. Lo que podemos ver, por un lado, son dos cosas. Nuevos desafíos para el Mercosur, que ya no son tan nuevos, y tenemos un dictamen favorable por parte del Parlamento del Mercosur sobre la necesidad concreta para avanzar hacia un derecho supranacional de tener una verdadera Corte Suprema del Mercosur y abandonar el sistema de solución de controversias actual. Y por el otro, que se plantea en gran parte de Latinoamérica, sacando lo que es la comunidad andina, es tener la posibilidad de tener un poder intergubernamental bien acentuado en el Mercosur, con un sistema de solución de controversias, pero tenemos dos esquemas en Centroamérica que tienen un efecto paralizador o un poder intergubernamental atenuado ante el surgimiento de dos cortes que le otorgan fuerza o tienen como horizonte sus sentencias de avanzar hacia un derecho comunitario con una variante supranacional. Creo que traté de abordar brevemente. Les agradezco a todos que me hayan escuchado, en la sala también, y bueno, mejor. Bueno, gracias Agustín. Gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Realmente anhelábamos volver a nuestro espacio natural, que es el aula. Se nos ocurrió retomar el primer evento presencial que hacemos, un montón de general, híbrido, que estamos transmitiendo también para los amigos del interior y de América Latina y Europa que nos siguen. Se nos ocurrió que la mejor manera era retomar el debate sobre las instituciones de la integración. Porque no es un debate teórico. Nosotros venimos de pasar una experiencia que interpela la integración, que interpela las instituciones de la integración. Una pandemia, sin duda, requiere soluciones y respuestas comunes a un problema de todo. Entonces, es muy interesante en estos análisis comparativos que nosotros hacemos entender qué rol asume la integración y sus instituciones en la Unión Europea. Pero para eso, siguiendo la línea argumental, Rafa Agustín, tenemos que hacer un poco de historia, para dar un contexto, un marco teórico. La línea de integración siempre siguió la línea de la cooperación internacional en la primera época. La cooperación entre Estados, como dice un amigo europeo, los señores de los tratados, un debate, la Unión Europea, los Estados siguen siendo los señores de los tratados, pero como bueno, en un sistema intergubernamental, que son los Estados que se relacionan, eso implica un poder de veto en la práctica. Lo vemos en el Mercosur desde su creación. Está bien, está mal, es una forma de organización donde los estados no ceden competencias, donde los estados no atribuyen competencias. Se mantienen todas dentro del estado y el estado decide, de acuerdo a su interés nacional, avanzar o no en el sentido del interés común. Y en este escenario es muy difícil conciliar los diversos intereses nacionales, y a partir de esos diversos intereses nacionales, como lo demuestra el Mercosur, como lo demuestran la mayoría de las experiencias de integración de este tipo,
es muy difícil conciliar a partir de esa diversidad de intereses un interés común. La política pública común es la que un equilibrio en el tiempo. Para que lo visualicemos. Argentina es un Estado federal, ¿no? Forma de gobierno, eso significa distintos, tuvieron todos constitucional, me imagino, distintos niveles de decisión, ¿sí? Esta jurisdicción, el federal, provincial, municipal, aquí autónomo. Cada nivel es autónomo, ¿sí? Pero está ordenado jerárquicamente. Un grupo de provincias, ¿se acuerdan cuántas son preexistentes al Estado federal? 13. Córdoba, Tucumán, Río, Buenos Aires, Corrientes, bueno, no voy a nombrar más que eso. Mendoza, claro. Eran entes soberanos, que cooperaban, sin duda, cooperaban. No se puede decir que era una cooperación internacional, tenían sus representantes en el exterior, sus propias constituciones. Juan Bautista Alberdi las recopiló y escribió el primer ensayo, uno de los primeros ensayos de derecho público provincial. ¿Por qué les hago esta introducción? Para intentar entender el fenómeno que significa la atribución de competencias, la salida de competencias del Estado. Digo, porque nosotros todavía no pertenecemos a un proceso de integración, a pesar de que nuestras constituciones lo permiten. No todas, pero en su mayoría. Paraguay, Argentina, Bolivia, Venezuela. Entonces, en un momento, la historia quiso que esas provincias se juntaran y concentraran las competencias en un ente supraestatal, en un ente federal, en un derecho federal. Y ese derecho federal necesitaba de un intérprete, no de tres. Y ahí nace la Corte Suprema, como algo. Tiene función ordinaria, no materias centrales, de provincia, no se aplica, se hace algún hecho de parcialidad o arbitrario, y lo que es Estados extranjeros, ¿no? O sea, cosas que tenemos un problema, una materia específicamente. Entonces tenemos un intérprete final para garantizar la aplicación uniforme en todo el Estado del derecho federal. ¿Verdad? Eso es lo que pasó en la Unión Europea. Los Estados han atribuido competencias, se habla de un porcentaje de entre un 80 y 75%. Van a haber un complejo sistema de formación de voluntad jurídica, donde quien propone el proyecto de norma no lo redacta, y quien lo redacta no puede aprobarlo por sí mismo, necesita del consenso del Parlamento Europeo. Entonces, un sistema de división de poderes no, es un sistema de equilibrio de poderes, y así lo define el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Precisamente este tribunal ocupa el rol en nuestra Corte Suprema, por eso nosotros, cuando nos preguntamos, después te paso el capítulo del libro colectivo que hicimos, ¿qué es la Unión Europea? Es muy difícil de definir que la Unión Europea, pero es una nueva forma de federalismo de integración. Porque tiene rasgos específicos de un derecho federal. Es un ordenamiento jurídico es claro. El Tribunal de Justicia que reclama para sí la última palabra, a quienes cualquier, no juez nacional, cualquier órgano jurisdiccional nacional, puede ser un juez de paz, una oficina de impuestos, eso lo decide el Tribunal de Justicia. Si tiene dudas, no le pregunta. Estos países tienen un sistema de control concentrado, la mayoría. No le preguntan a la Corte Constitucional, le preguntan al Tribunal de Justicia para garantizar la aplicación uniforme. Y así como el derecho federal necesita de la supremacía, el derecho europeo necesita de la primacía. ¿Para qué? Para garantizar la aplicación uniforme. Y aparte con un dato que a mí
no deja de asombrarme, y me genera una gran fascinación, la variedad lingüística de 23 lenguas. Todos sabemos lo difícil que es el lenguaje y jurídico, técnico, que traduce todas las lenguas oficiales. Imagínense si ya tenemos problemas para aplicar una ley federal, que todos se supone que hablamos la misma lengua, imagínense en un espacio común con 23 lenguas. Imagínense un juez de Letonia que tiene que aplicar la misma ley que el juez de la Provenza en Francia, o en Andalucía en España, la misma ley, ¿no? Entonces, funciona. Y en materias muy diversas, ¿sí? Desde un sistema europeo común de asilo, ¿sí?, hasta una política agraria común, o, por ejemplo, normas que tienen que ver con el mercado que regula la energía. Ya lo van a ver más. Pero todo eso es posible a partir de un hecho inédito que genera el final de la semana. Yo insisto mucho, hay un corte ahí, como les gusta decir a los historiadores, un hecho bisagra, y que es que la Europa devastada por la guerra necesita ser reconstruida, no solo moral, si se quiere, civilmente, sino jurídicamente. Y las constituciones que se van a redactar, sobre todo en los países que padecieron el encierro nacionalista de las doctrinas totalitarias o autoritarias, particularmente del nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano, van a redactarse nuevas constituciones que van a ser constituciones que promueven la apertura del ordenamiento. Hablamos de la Constitución francesa, la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución italiana, son los tres ejemplos clásicos. Y esta apertura no va a ser solo en materia de integración, constituir un mercado común, sino en materia de derechos humanos. Pero ese va a ser otro circuito, van a tener un inicio distinto y hoy van a converger en un espacio común. Ya vamos a ver. Porque una cosa es plantearse la creación de un mercado común y otra cosa es plantearse la creación de un sistema regional de protección de derechos humanos como el sistema europeo creado a partir del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, donde nuestra Convención Americana se inspira, ¿sí?, una comisión, una corte. Pero claro, la constitución de un mercado común indefectiblemente conduce a conflictos de derechos, las libertades, el ejercicio. Desde un primer momento, las libertades, por ejemplo, la libre circulación de trabajadores, implica contradicciones. Constituciones, recuerdo como la de Bélgica o del Gran Ducado de Luxemburgo, que establecían que sectores del empleo público debían ser asignados nacionales de Estados, una cuestión estratégica. Y sin embargo debieron modificar sus constituciones para garantizar un principio central en la integración europea, que es la prohibición de discriminación en razón de la nacionalidad. Esto que hoy se conoce como, por ejemplo, se manifiesta, entre otras cosas, en el espacio Schengen de libre circulación, ¿eh? Cualquiera que haya tenido la oportunidad de poder viajar por Europa saben que una vez que ingresan a la zona Schengen, se mueven como de la ciudad a un municipio de la provincia, ¿no? O como en el interior de un Estado federal, sin frontera. Ahí tenemos la analogía. Un proceso, yo creo, irrepetible, por varias razones, sobre todo porque es producto de la tragedia. La integración europea se explica a partir de una tragedia de la guerra. Piensen que los conflictos, en los últimos 3-4 siglos que asolaron Europa, prácticamente nacían de los conflictos entre Francia y primero Prusia y después Alemania, ¿no? Desde la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, todos los actores siempre eran los mismos, los ejércitos hablaban siempre las mismas lenguas,
pero la paz era algo que no fuera fuera, ¿no? Alsacia, Lorena, la guerra por los recursos, a todo eso por fin. El gran mérito de la Unión Europea fue garantizar la paz. Que involucra a la Unión Europea en su territorio, pero que la afecta. La semana que viene vamos a tener una jornada con el embajador de la Unión Europea donde vamos a hablar online, ¿no? Sobre la post-pandemia y cómo afecta el conflicto en Ucrania. Es otro mundo, ¿no? Un mundo que existía antes de la pandemia, no existe más. Después de la pandemia, es otro mundo que duró un suspiro y ahora es otro mundo. La geopolítica no domina la vida. Bueno, ese proceso de integración, si bien es irrepetible, tiene rasgos que, de alguna manera, podemos decir, permiten cierto dinamismo en las instituciones. Por ejemplo, superar el bloqueo del poder de veto a través de mayorías calificadas. Es decir, que se puede avanzar sin la unanimidad. La regla de la unanimidad es propia de los procesos intergubernamentales. Ustedes dirán, bueno, pero garantiza la soberanía. Sí, claro. Yo no hablaría tanto de soberanía, hablaría de la capacidad de negociación de los estados, no se ve disminuida. Pero cuando uno analiza cuánto ha avanzado el Mercosur, habría que preguntarse qué responsabilidad tiene la regla de la unanimidad en el avance, ¿no? Tanto es así que después, bueno, llegamos a un acuerdo con las decisiones del Consejo de Mercado Común, que si no se opone expresamente, decimos que, claro, porque es imposible conseguir el consenso de todo, aparte el Mercosur está castigado por lo que yo llamo la temporalidad política, es decir, pensar el mediano plazo sin desarrollar políticas públicas de integración a largo plazo que vayan más allá de los gobiernos para beneficiar a los ciudadanos, ¿se entiende? Uno piensa la integración pensando que se va a quedar en el gobierno años, y la verdad que es todo muy efímero. Es todo muy efímero, y la integración latinoamericana, como poca, se encarga de demostrar que es efímero. Yo me acuerdo cuando en estas aulas discutíamos acaloradamente sobre el UNASUR. ¿Saben qué era? Algunos ya ni saben qué era. La UNASUR venía a ser la consagración de la integración latinoamericana. Yo he visitado en más de una oportunidad la sede de UNASUR en Quito, un lugar fabuloso, místico si se quiere, ¿eh? Hay una mitad del mundo. ¿Qué son? Los rehenes de la temporalidad política, cuando uno ata. Este debate lo tuvieron en la Unión Europea desde siempre. Lo que pasa es que la Unión Europea ha tenido la capacidad de saber convivir con los nacionalistas. Todo bien. Ahí está todo bien. Pero yo quiero la Europa de las patrias, de las naciones. Ustedes vieron las elecciones francesas por el siglo pasado, la discusión era menos integración y más soberanía, ¿no? Otra vez, los dos modelos que tensionan. No a la primacía del derecho de la Unión Europea, que es un debate muy fuerte en Francia. Claro, esos debates nosotros no los tenemos, porque quedan bloqueados, ¿no? ¿Eso está bien? Sí. Pero depende de qué integración queremos. Agustín nombraba el Parlasur, una gran oportunidad perdida. Una gran oportunidad perdida, porque el Parlasur se concibió para dotar de legitimidad fundacional a todo el proceso. Que el ciudadano argentino, uruguayo, paraguayo, brasileño, venezolano, boliviano, chileno, además se sienta ciudadano del Mercosur. Ustedes se sienten ciudadanos del Mercosur. Algunos se sienten realmente ciudadanos del Mercosur. Bueno, si yo paso algunos meses del año dando clases en Europa y hago esta misma pregunta y me asombra el porcentaje de alumnos de la edad de ustedes, de la misma carrera de ustedes, que dicen, yo me siento europeo. Claro, es que la integración se corporiza en el día a día. Hace unos años
la llamaban la generación Ryanair, es una aerolínea de low cost que te permite viajar gratuitamente. Entonces, y el euro permitió viajar sin cambiar. Bueno, y el joven, que bueno, voy a un recital al país de al lado, claro, entre los jóvenes están los que más, jóvenes y pensionados, son los que más apoyan la integración europea. Entonces, acá no, y acá ¿quién apoya la integración? Entonces, miren, el gran desafío del Mercosur son las asimetrías. En la pandemia integramos con varios colegas brasileños, españoles, italianos, franceses, un foro para pensar la integración, ¿no? Entonces, digamos, y nosotros tenemos que hablar del Mercosur, y claro, con mi colega brasileño, decíamos, vamos a hablar de las asimetrías, nosotros nos tenemos que integrar con un país que es un continente, que tiene 200 millones de habitantes. Cuando uno analiza los números, las tablas que les encantan a los economistas, no hay una experiencia similar. ¿Cómo proyectás la legitimidad representativa en un órgano representativo como un parlamento regional con un país que tiene 3 millones y pico de habitantes como Uruguay? Otro que tiene 6 millones y pico como Paraguay. Bueno, con Venezuela nosotros nos equiparamos un poco, pero no hay forma. O sea, eso de un hombre, un voto, la teoría clásica de representatividad política, ¿no? De hecho, nosotros tenemos por representadas en más provincias patagónicas. Yo no me tenía ni medio, ni una nariz de diputado. Entonces, y bueno, y Brasil tuvo ese gesto histórico, yo siempre lo digo, de reconocer una gran sobrerepresentación a los países más pequeños. Y nos pusimos de acuerdo en el número. Nos pusimos de acuerdo en el número de parlamentarios. Y nos pusimos de acuerdo en algo que era maravilloso, el Día del Mercosur Ciudadano. Ese día se iba a discutir de políticas públicas relacionadas con la integración, de por qué para cruzar la frontera se convierte en algo tan costoso, poco dinámico. ¿Por qué el tema de la radicación? Bueno, se ha avanzado mucho en eso. La libre circulación cuesta tanto. La gobernanza de los flujos migratorios intrazona cuesta bastante, pero se ha avanzado. Eso lo tenemos que, las políticas públicas, en materia de empleo, en materia de protección del medio ambiente, en política energética, ¿te acordás que es una jornada sobre política energética? Y le decíamos a los amigos de Europa, ojo con la dependencia del gas ruso. No, bueno, ahora te quiero... No, 80%, 70% de la economía italiana, alemana, le corta el grifo, se acabó. Vuelven a calentar con leña. Entonces, eso te invita a que no puedes dejar la geopolítica de lado, ¿no? Pero bueno, volvamos al Mercosur. Perdimos la oportunidad. La elección directa. Lo que nos costó a los argentinos tener una ley para votar, ¿sabes? En un país federal. ¿Cómo representás a las provincias? Yo te escribo un libro sobre eso. Finalmente se hizo la ley, una ley muy interesante porque garantiza la representación de las provincias y después, proporcionalmente, bueno, creo que hubo una o dos elecciones y no se votó más. En Brasil ni se planteó el tema porque los problemas de representatividad que tiene encima convencer al ciudadano brasileño que tiene que bancar, que mantener un diputado en Montevideo. Bueno, y Uruguay estaba ahí. Y bueno, Venezuela nunca terminó de cerrar el tema, si bien cuando integraba la comunidad mundial había votado representantes. ¿Cómo terminó? Terminó posponiéndolo en el tiempo. Alguna vez nos vamos a poner de acuerdo eso. Entonces los mismos que votamos para debatir temas nacionales, los votamos para debatir temas del Mercosur. Y termina siendo rey de la temporalidad política, de los problemas políticos de cada país, en vez de discutir cuestiones que, por ejemplo, cómo hacemos la transición en la pospandemia. En la pandemia, ¿qué actuación tuvieron así? Bueno, se regularon los flujos migratorios, algo funcionó, pero no hubo ni compras de vacunas colectivas como en la Unión Europea. La Unión Europea salía a negociar compra de vacunas, nosotros tuvimos cada uno lo que pudo, lo que lo dejaron otros. Pero, nada. Entonces, ¿sirve una política
pública pensada desde una integración intergubernamental, sí, seguro debe servir, pero no nos ha dado resultado. Tampoco la supranacionalidad es la panacea, ¿no? Yo no soy partidario de copiar. Vemos la Comunidad Andina, copió gran parte de las instituciones de la Unión Europea y ahí anda. Está todo concentrado en patentes, marcas. ¿Sí? Bueno, claramente lo del Mercosur es una oportunidad perdida. Ojalá podamos recuperar la senda de la representatividad y darle el rol que se merece a los parlamentarios del Mercosur. El Parlamento andino es un parlamento que se discute diariamente su subsistencia, porque un país como Colombia, que tiene casi la misma población que Argentina, tiene los mismos representantes que Bolivia, que tiene casi la misma población que Paraguay. Entonces, el tema de la representatividad es un problema que no se pudo resolver. Insisto, la asimetría poblacional, nosotros le dimos solución a eso. El Parlacén lo mismo. El Parlacén está también cooptado por los problemas locales, el antecedente de la guerra transnacional que vivió América Central en los años 80, todavía se hace sentir. Bueno, en fin, hay que recuperar el rol del Parlasur y darle una función específica en la formación de la voluntad jurídica. Hoy el derecho del Mercosur es un derecho internacional clásico que para insertar una coma hay que ratificar todo. Entonces tenemos asimetrías jurídicas. Una decisión está vigente en Brasil, pero por ahí no está vigente en Uruguay. Y créanme que es una ciencia oculta saber dónde está vigente. Porque no hay un sistema estadístico de acceso fácil, directo. Ahora, mi auto tiene una patente que dice Mercosur, y mi amigo uruguayo tiene otra, y nos juntamos, nos sacamos fotos. Bueno, se avanzó, ¿no? Hay cosas muy importantes. Ojo, insisto, en el tema, si uno de ustedes se enamoraba de una brasileña o un brasileño, vayan a radicarse en Brasil. Me acuerdo cuando el presidente Mujica proponía todo ciudadano del Mercosur va a ser ciudadano uruguayo. Esa es una visión que siempre nos caracterizó a los latinoamericanos. Que lamentablemente, yo insisto, todas estas penurias que estoy describiendo son en el ámbito institucional y de la gobernanza política, porque en el ámbito social, si han viajado por América Latina lo pueden certificar, la integración es un hecho, la movilidad migratoria es un hecho. Países integrados, Argentina, Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil, los países vecinos, Perú. Hay una integración que realmente... Otro día vamos a hablar de lo que le ha costado a Europa asimilar ciudadanos extracomunitarios o a sus vecinos. Y nosotros lo hemos hecho. Está bien, tenemos tensiones, sí, claro, tensiones hay siempre. Pero no llegamos a expulsiones colectivas, a hechos de violencia. Bueno, entonces, fundamental pensar en un Parlasur que tenga un rol institucional, una función de legitimación central del proceso. Después, como dijo Agustín, no tenemos resuelto el sistema de solución de controversias. Mi mayor admiración al Tribunal Permanente de Revisión, a los amigos que están en la función, pero hay que replantear, necesitamos una autoridad que pueda generar, como generó Luxemburgo en los primeros años de vida de la integración europea, principios jurídicos claros y que se los acepten. Ustedes saben que la primacía no fue pactada, fue impuesta por la autoridad interpretativa de unos jueces que no conocían a nadie, en una ciudad que parecía un cuento de hadas, o sea, nadie la tenía en cuenta. Cuando quisieron darte cuenta, ya estaba. Bueno, es muy fascinante. Entonces hay que generar ese espacio de integración jurídica. Es fundamental tener un derecho común. Esto se ve claramente cuando uno se dedica al derecho internacional privado. Es fundamental tener un régimen jurídico. Y el punto de las cuestiones de familia. Andar a pedir una carta rogatoria, es algo. En Europa existe la euroorden como en un Estado federal.
Si un juez de Río Negro le reclama un detenido a Entre Ríos, no tiene que pedir extradición. Es automático. El principio de confianza recíproca, bueno, no es así. Bueno, con todo un debate acerca de la simetría del sistema. No es lo mismo el sistema carcelario en un país que en otro, bueno, está claro. Pero funciona, bueno, y nosotros tenemos que, no digo eso, pero que funcione un sistema que permita una mayor cooperación en ámbitos específicos que no son propios, como la seguridad, la justicia, la libertad. Es cierto que una vez tuve un contrapunto con un funcionario de una cancillería de Mercosur que me decía es que Europa se enfocó en la libre circulación. Nosotros nos enfocamos en facilitar el acceso manteniendo la frontera. Sí, está bien. El concepto de fronteras fue pensado para separar, nunca para integrar, ¿no? La integración busca diluir esa frontera. ¿Qué frontera física nosotros tenemos con Uruguay? Tenemos. Ahora, ¿qué frontera social tenemos? Ninguna. Tenemos los mismos gustos y hasta nos gusta el tango. Nos peleamos por dónde nació Gardel. ¿Se entiende? País hermoso. Bueno. Y sin embargo, para cruzar, ni les cuento, si son menores, una familia numerosa, van en carretilla, con los papeles que es terrible. Bueno, con el auto se agilizó un poco, sí, pero el problema siguen siendo las familias numerosas, los menores. Bueno, fundamental trabajar en el ámbito de justicia. Pero hay un ámbito, y no quiero extender mucho más para poder dialogar con ustedes y con los colegas que nos acompañan de manera virtual. Tenemos que generar un órgano que combata las asimetrías. Nosotros tenemos el FOSEN, tenemos... Fíjense que cuando se creó el Mercosur, partimos de una ficción, que éramos estados homogéneos, que íbamos a integrar un mercado común. Entonces, la Amazonía o el sudeste de Brasil era lo mismo que San Pablo, y era lo mismo que la Pura nuestra o la región pampeana. Mentira. Mentira. Entonces, claro, durante mucho tiempo Uruguay encabezaba el nivel de desarrollo humano de acuerdo a los parámetros de las Naciones Unidas. Entonces, el país más pequeño va a desarrollar por el Estado. Entonces, ¿qué hacemos con los fondos estructurales? Hay que generar una política pública, pero no repartir por el criterio del Estado. Andá a convencer a un habitante de Sergipe o de Bahía que tiene que financiar las cloacas en el conurbano bonaerense. No, primero poneme la micro. Entonces, esos criterios los tienen que hacer organismos supranacionales que tengan cierta independencia de las políticas públicas, de los intereses nacionales electoralistas, ¿no? Que siempre contamina todo. Pero bueno, nada, es así la política. La política, no es. Pero, entonces, busquemos una política de integración común también, ¿no? Entonces, las asimetrías son terribles. Terribles. En cuanto a las regiones, no tomen Cuyo, insisto, tomen la región pampeana, Oro, Polvo, tomen San Pablo. Los índices de pobreza que existen en NEA, en NOA, en el nordeste brasileño. Y hay que trabajar por región, integrar las regiones, integrar la problemática de NOA no es la problemática de Jujuy y Salta, la problemática de Jujuy, Salta, Tarija. Que pensaba en cosas. Es increíble, por ejemplo, la provincia de Mendoza tiene esa política de integración con las regiones chilenas, los municipios. Entonces, claro, es un problema común, no es que los Andes dividen, sí, pero también integran. Entonces, en Misiones también hay reuniones por el tema de que no hay cerca, hay Astosa del lado brasileño, termina pasando, la vaca no le pide el pasaporte. ¿Se entienden los ejemplos? Y bueno, ¿y todo eso qué pasa? Entonces, yo creo que hay que, de alguna manera, intentar
desarrollar algunos rasgos de supranacionalidad, que no implica perder soberanía, implica ganar poder de negociación, por ejemplo, o capacidad de realización, porque se ejerce en común, no es que se pierda, se ejerce en común, ¿no? Bueno, es un tema que también es cierto, hay que ver cómo lo conciliamos con nuestros sistemas presidencialistas, ¿no? Porque en Europa los sistemas de gobierno generalmente son parlamentarios, lo más parecido a nosotros quizás sea Francia, un semipresidencialista. Pero eso, por ejemplo, el sistema parlamentario alemán no la privó a Alemania de tener un liderazgo en Merkel, por ejemplo. Y antes de Merkel en Adenauer, o Gaspar en Italia. Pero claro, acá es un tema de personalismo muy fuerte, ¿no? Porque nuestros sistemas requieren un personalismo muy fuerte y me cuesta mucho que un órgano supranacional pueda imitar a un presidente, ¿no? Tan fuerte, un presidente de la FIA, Argentina, ¿no? ¿Se entienden? Entonces, es todo un desafío cultural. Pero bueno, hay algo que es irrefutable, en mi humilde opinión, si hay algo que es irrefutable, es que la integración es una necesidad. No podemos tomar el camino inverso. A poder podemos, ya vemos dónde vamos a terminar. Ya, el mundo actual y el mundo del pasado, creado y fogoneado bajo la globalización, es un mundo que necesariamente requiere bloques fuertes. Y eso los brasileños lo tienen muy claro, por eso nunca se terminan peleando. No se terminan peleando. Y bueno, me parece que lo importante entre el tipo supranacional y el tipo de asociación y cooperación es el espacio que ocupan los ciudadanos. El ciudadano tiene que desarrollar un sentido identitario. El pasaporte dice Mercosur. Vuelvo a decir, ¿a vos te identificas qué pasaporte? Bueno, te da derecho, sin duda, te da derecho. Decía, a tocar el timbre de la embajada de Brasil, si no hay otra embajada y te van a recibir con gusto, pero digo, hay que sentir, ¿no? Ese sentido de que la integración nos soluciona los problemas. Una oportunidad fue la pandemia y la verdad no estábamos para pensar que no pudimos hacer una reunión, nos peleábamos por cuestiones de identidad política. Está bien eso, es importante. A mí es importante esto, que no nos suena a la gente. Entonces, ahí está el punto. Y la integración te da esa solución. La libre circulación te permite radicarte, te permite participar activamente en cualquier, te da derecho, el estatuto de ciudadanía te da derecho, te permite gozar de ayuda, prohíbe que haya violaciones al principio de igualdad, encubiertas, pero claro, también es cierto que no tenemos los recursos que pudo aportar Alemania, que permitió que, por ejemplo, países mediterráneos como Portugal, Italia, España, se reconviertan, sobre todo España y Portugal. Entonces no hay que dejar de pensar la integración, pero para pensar la integración no hay que dejar de tener en cuenta que la integración es por y para los ciudadanos, no por y para un gobierno, que el gobierno pase y el ciudadano quede. Eso es importante, pensar la integración hacia el futuro. Bueno, gracias por la atención de todos ustedes. Y podemos hacer algunas preguntas, sí. Aprovechen. Ahora, demos vuelta a la cámara. ¿Alguna pregunta en sala? No, por el momento no tenemos. En el chat tenemos algo, ¿no? No, no hay nada. ¿Podemos girar la cámara si querés girarla, Ricardo? Algo. Ahora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor? No se tímidos, vamos. Yo puedo. Sí, dale. Habla un poquito fuerte, así te copié. Sí, tomé algunos apuntes de su exposición y haciendo un recorrido, una de las cuestiones que... Levanta la voz, dale. Sí, una de las cuestiones que decía es que la experiencia de la Unión Europea es casi irrepetible, ¿no?
Y yendo un poco más para atrás, la integración europea se explica un poco a veces a través de la tragedia. Sí. Yo me preguntaba si en lugar de hablar de la tragedia, podríamos hablar de la debilidad y de la necesidad en la cual se encontraban los estados europeos en ese momento histórico. Que es una debilidad y una desigualdad muy parecida a la que atraviesan los estados en el actual estadio de la globalización, ¿verdad? Entonces, hablando de la necesidad, y citando el ejemplo de la pandemia, por ejemplo, o hablando de la debilidad también, porque esta semana nos enteramos que un señor compró una red social por el mismo valor de la deuda externa que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, esta debilidad y esta necesidad existen. El Estado como institución está con una capacidad de poder diluida. Me pregunto yo cuál sería el peso específico de los países de la Unión Europea en el orden mundial si no fueran una Unión Europea y estuvieran divididos. Y en ese sentido, me parece que la diferencia sustancial radica en cuáles son los intereses que se representan dentro de la integración de la Unión Europea, que son los intereses de la Unión y no de los estados, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarle un poco cómo ve usted estas cuestiones y si considera que el camino para sostener, para reconvertir la existencia de estados soberanos no es acaso ceder la soberanía a una institución supranacional. Sí. Déjame aclararte algo, por ahí no es siempre del todo claro. La función del Estado es indelegable, ¿no? Pero sobre todo como articulador de la legitimidad primaria, ¿no? Porque si no, dejaría de ser un Estado y pasaría a ser parte de una federación, ¿no? O sea, volviendo al ejemplo que te digo, cuando los Estados deciden renunciar a la soberanía para conformar una soberanía mayor, que es el Estado federal, esto está simbolizado con el hecho de que tenían que mandar sus constituciones al Congreso para que les haga un control, ¿no? Conforme a las nuevas reglas jerárquicamente superiores del derecho federal, pero no se le quita la facultad de darse una constitución, siempre que respete el derecho federal, ¿no? Bueno, eso no ocurre en la Unión Europea, ¿no? Claro, está claro que hay un debate muy interesante sobre el déficit democrático en la Unión Europea. Hemos hecho varias jornadas sobre eso. Se ha trabajado mucho. Es impensable que en una elección presidencial o legislativa central, como las dos últimas de Europa, la de Hungría y la de Francia, el tema, ¿cuál fue el tema central? Sí, bueno, Ucrania, pero Ucrania y la Unión Europea. Entonces el tema de fondo era, o seguimos en la Unión Europea, o no es que nos salimos, pero la modificamos y volvemos a un modelo de unión de Estados, ¿no? Debate en el derecho público no los voy a volver locos con eso, pero unión de Estados soberanos no es lo mismo que la Unión Europea. En el sentido alemán de la soberanía de Hegel, ¿no? Bueno, complicado. Entonces, yo quiero hacer esa salvaguarda. El Estado sigue siendo el Estado y sigue siendo el espacio de articulación primaria de ciudadanía. Por eso, la Constitución es la que manda la integración, no es que impone la integración. Un debate, yo tengo en el ámbito de los derechos humanos, es la Constitución Nacional la que reconoce como norma de referencia básica, con la misma jerarquía que las normas constitucionales. No es un diktat, no una imposición. Es un mandato constitucional, y la integración es un mandato constitucional. El debate es cuál es el límite a ese poder de la integración, ¿no? Hay todo un debate muy interesante en Europa sobre la identidad constitucional,
actual, vigente, ¿no? Porque, y bueno, evidentemente, hay una tensión muy fuerte. El Estado, las instituciones, la administración del poder de la competencia. ¿Quién tiene la competencia sobre la competencia? ¿Quién tiene la última palabra? Y esto se ha acentuado a partir que la Unión Europea se convirtió en el primer proceso de integración con una Carta de Derechos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que se le reconoce efecto directo. Todos sabemos el debate que esto significa en los derechos humanos. Efecto directo. ¿Y qué hago con mi sistema de derechos constitucionales que interpreta la Corte Constitucional? ¿Qué hago con la Corte Constitucional? Esto genera una tensión muy fuerte. Esto se dio en el caso Fontevecchia, hablando de las instancias, ¿se acuerdan? La Corte Suprema le hace un control a la sentencia de la Corte Interamericana invocando el artículo 27, que podía ser una especie de referencia a la identidad constitucional. Bueno, no, vamos a estar horas hablando de eso, ¿no? Pero el Estado es central, nadie habla de individualidad. Ahora, respecto a cómo conciliar los intereses nacionales, no siempre pasa. Ocurre que la tragedia de Ucrania oscureció el debate, pero hasta octubre del año pasado se hablaba de la salida de Polonia de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional tratados fundamentales. Esta locura, años después. Sancionan a los jueces que plantean cuestiones prejudiciales, o sea, una identidad, yo la llamo constitucional con finalidad rupturista, salirte del sistema, porque el sistema es multinivel, no reconoces el diálogo. Lo mismo con Hungría, ambos países tienen abiertos, a instancia del Parlamento y de la Comisión, tienen abiertos sendos procesos por amenazas sistémicas al Estado de Derecho, a raíz de la influencia política en el Poder Judicial. Entonces, y después se sumó Hungría, Polonia, Hungría, Rumania. Y todo esto documentado, y de repente, bueno, la tragedia, resulta que los polacos pasaron a estar en la primera línea, y todos como, sí, claro, fíjate cómo reacciona, ¿no? Hasta el presidente Orbán, el primer ministro Orbán de Hungría debió moderar su discurso, pero nada, un enfrentamiento abierto entre las instituciones. Justamente el debate de fondo es una unión de estados soberanos, una integración más plena. No es fácil la convivencia, sobre todo en momentos de crisis, pero también es cierto que la Unión Europea pudo enfrentar la pandemia con herramientas comunes que permitió el fondo de resiliencia o el fondo, ¿no? El fondo para ayudar a los países a salir de la lluvia de euros, de pasajes. Pero claro, está el medio ambiente, te voy a hacer un examen de si estás en estado de derecho, por lo cual el número de los polacos lo que no euros todavía. Bueno, entonces, claro, el ciudadano belga, el español que se dedica al turismo, tuvo 2 años cerrados, no estuvo del todo cerrado. ¿No? Y dice, bueno, ahora me van a ayudar, me dan subsidio. No está todo, bueno, me dan bueno para la nafta. Bueno, lo ve, ¿no? Y el gran desafío de 19 estados compartiendo la misma moneda. ¿Entienden eso? El mismo billete. Imagínate, ojalá compartíamos la moneda con Brasil. El tema de la moneda. Bueno, ahí tenés el Banco Central, los cuestionamientos sobre la legitimidad del Banco Central, que lo pone un técnico, decidir la vida de millones y millones de europeos. Pero yo siempre doy el mismo caso. ¿Se acuerdan de la crisis griega? Sí, se acuerdan de la crisis del euro. De la izquierda griega, que nos vamos a Europa, bueno, vamos a Europa, vamos a hacer un plebiscito, nadie votó y fue Europa. Los griegos estaban todos enojados por la porquería. Y siguen en Europa.
la pasaron mal, y hoy te reconoce la propia, una vieja amiga de la Argentina, la Cristina Barça, ¿no? La presidenta, estaba en el FMI, ahora es la presidenta del Banco Central Europeo, dice, la verdad es que no vamos a cometer los mismos errores, el camino no es la austeridad. Pero se entiende, entonces te van reinventando todo el tiempo. Pero la discusión se da en un nivel común, los consejos europeos, y cuando está por romper, siempre se lleva. Eso en el Mercosur no pasa, pero es posible que pase, no sé, pero ayudaría, y yo creo que mucho. Nos ayudaría, por ejemplo, el tema energético, países ricos en recursos. Los alimentos, producimos alimentos, Brasil produce alimentos. Una política común, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Gracias por tu pregunta. ¿No? Sí, dale. Una pregunta. A mí me pareció interesante cuando se habló respecto de que sería propicio que un sistema intergubernamental adoptara rasgos del sistema supranacional. Sí. Me queda claro en cuanto al sistema de resolución de controversias, pero quizá no me es tan claro en otros rasgos, otros aspectos. Si se podía expedir sobre eso, más que una pregunta eso. No escuché nada. No, Perdón, lo que plantea ella es si aparte, si la supranacionalidad, además de verla reflejada en el sistema de solución de controversias, pues yo mencionaba lo de la Corte Suprema del Mercosur, ¿en qué otros rasgos se puede ver reflejada la supranacionalidad en nuestro proceso? Perdón. Si le puedo dar un comentario. Sí, claro. Hace muchos años había propuesto generar, en una pero es difícil todavía aplicarlo, que haya un procedimiento legislativo ordinario en el Mercosur, trasladando las instituciones que lo llevan adelante la Unión Europea acá, que participe el Parlamento del Mercosur, el Consejo del Mercado Común y otra institución más. O sea, tendría que haber, pero ya tendría que haber una institución supranacional. Ese podría ser un paso. Bueno. Reconvertir el FOSEM, el Fondo Estructural del Mercosur, para lograr convergencia entre las asimetrías. No va a haber nunca igualdad, nunca vas a poder, lo siento, te lo dicen los economistas, me costó admitirlo, la igualdad formal entre regiones asimétricas no la vas a alcanzar nunca, pero sí puede generar convergencia. Y es muy rica en este sentido la experiencia de la Unión Europea, pero no te creas que es rica la Unión Europea. Tiene sin duda zonas muy ricas, pero tiene zonas muy pobres. La zona rural de Bulgaria, por ejemplo, de pobreza interesante. Las zonas rurales de los Bálticos, Extremadura, en España, Portugal, algunas zonas de Portugal, el sur de Italia. Y sin embargo, los fondos estructurales apuntaron a eso, a una convergencia. Particularmente, yo he estudiado mucho esto en España y en Italia. Como regiones pobres, pobres no son pobres, digamos, relegadas por los índices de desarrollo humano, como Extremadura, de Portugal, Portugal, unos jamones impresionantes, el comentario, no hay que dejar de sofrer. Andalucía, las Islas Canarias, cómo se beneficiaron con esos fondos estructurales y son estados riquísimos. Está bien, todavía hay números complicados, pero las zonas de infraestructura, el AVE, ¿saben qué es el AVE? Ciudades de Andalucía, Sevilla, Granada, Málaga, todo. Y el sur de Italia, una región que expulsa todo el tiempo población, Sicilia, Calabria, Apulia, bueno, y los fondos van y se reestructuran para tratar de, insisto, no igualar, pero sí tener una convergencia entre la Lombardía, el Véneto, o la zona de la Baviera alemana, o el sur de Francia, las zonas más ricas.
no te confundo, Ucrania es una zona muy rica, es el granero de Europa. Ahora nos descubrimos que los granos de Europa venían de Europa. Es una zona muy rica. Nuestros agricultores, muchos, iban a capacitar a Ucrania. Entonces, pero ahí hay que hacer políticas públicas, no tiene que meter la cola a la política nacional. Es cierto, miren los agricultores franceses, sí, claro, defienden sus intereses, los que producen naranjas en Valencia, ¿no? Cuando son los que más se oponen al acuerdo para construir la Unión Europea, porque hay una contradicción. Sí, pero hay que aprender el tema de las ayudas, ¿sí? Porque es muy fácil decir, bueno, si te vas a integrar con Brasil, no produzcas café, ¿no? Integrar con Paraguay no produzcas naranja. Bueno, sí, pero ¿qué produzco? Bueno, ahí está en el fondo, hay que reconvertir. Acá como hacemos todo, bueno, y no está arreglado. ¿Se entiende? Así no funciona. España tuvo que enfrentar un proceso de reconversión durísimo, durísimo para entrar a la Unión Europea, a la entonces Comunidad Europea. Pero claro, con los fondos estructurales te daban otra salida, sobre todo abandonar el carbón, ¿no? Ahí sí creo que es fundamental. Pero bueno, hay que ver qué margen de realismo tiene. La pobreza es un problema central en nuestras tierras. Tiene que tener una respuesta común. ¿No? En particular, la lucha a la pobreza como, ¿no? Si no termina tensionando las relaciones entre vecinos. Sí, no. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, pero más o menos la respuesta por donde va a venir ya sé, pero cuando estaban hablando del tema de que hay muchos movimientos de países que quieren salirse de la Unión Europea, preguntaba la opinión de los tres, si consideran que la salida de Gran Bretaña impactó en las otras naciones, de su voluntad de querer salirse de la Unión Europea, y la facilidad para ingresar y salirse si es el mismo proceso. Ya sé que no, pero para los chicos que están estudiando, hablar un poco sobre eso. ¿Cuál es la pregunta? Si consideran que Gran Bretaña impactó, como no sé si la palabra impactó, pero sino como que llevó a otros países a querer salirse de la Unión Europea. Siendo que en los últimos meses, como usted menciona, hubo grandes países que estaban viendo su salida. Sí, sí, sin duda el impacto nadie lo puede negar. Cuando vos tenés un problema de dimensiones globales, ¿hasta qué punto la respuesta es nacional? Lo mismo para la vacuna. Está bien. No es ahí. Bueno, de repente todo el mundo salió a comprar vacunas y la mejor capacidad para negociar la tenían que negociar en bloque. Y le llevaban a frenar los embarques, porque AstraZeneca tenía la planta de Europa, le frenaban a los embarques, lo primero abastecer, cumplir los contratos con nosotros y después una experiencia muy real, muy cruel. ¿Qué más, chicos? Creo que tenemos que Sí. Bueno, chicos, una pregunta más, si no, pues, ¿No? bueno. Entonces, les agradecemos mucho por la presencia, los vamos a invitar a la próxima jornada, les agradecemos al doctor Fischer por su presencia.